Hola, mi nombre es Raquel Serrano y voy a hablar sobre el método de aprendizaje basado en problemas. El guión que voy a seguir a lo largo de la exposición es el que se muestra en pantalla. Comenzaré explicando qué es el método de aprendizaje basado en problemas, cuáles son sus ventajas e inconvenientes y cómo se adecúa este método a la enseñanza de matemáticas e informática. Para finalizar el primer apartado, añadiré mis propias conclusiones. A continuación, explicaré la actividad que he diseñado según este método y para finalizar aportaré la bibliografía que he consultado para diseñar la actividad. Basándonos en el enfoque de la enseñanza por competencias, el alumno debe adquirir los conocimientos apropiados en el centro educativo para afrontar los problemas que se le presenten en la vida real, de forma satisfactoria. Para adquirir estos conocimientos, el profesorado puede poner en práctica varias metodologías que promuevan y desarrollen el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, reflexivo y constructivo, procesos cognitivos, la participación del estudiante, el trabajo en grupo, etc. Estas metodologías pueden ser las que vemos en pantalla, pero nos vamos a centrar en una de ellas. Nos vamos a centrar en el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es una metodología didáctica orientada a que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. El procedimiento que se sigue al aplicar esta técnica comienza con el planteamiento de un problema a los estudiantes. Son ellos mismos los que han de investigar y decidir qué necesitan aprender para generar posibles soluciones al problema. Se suele requerir el estudio de diferentes materias o disciplinas, por lo que es importante la comunicación y el trabajo entre el equipo docente. Para poner en práctica esta metodología, el alumnado ha de dividirse en grupos pequeños, no más de 8 estudiantes. Así se promoverá el trabajo de forma colaborativa. Tratarán de desarrollar una metodología propia de trabajo teniendo en cuenta el autoanálisis acerca de sus necesidades, aprendiendo a recibir críticas y colaborando para mejorar. La tarea del docente consiste en estimular a los estudiantes, guiándolos y orientándolos acerca de qué información pueden necesitar y cómo la pueden localizar, pero nunca ha de darles la información directamente. De este modo, el estudiante desarrollará las competencias relacionadas con el pensamiento crítico. Desde el punto de vista de Jornet y también desde mi punto de vista, emplear este método aporta numerosas ventajas a los estudiantes, ya que el aprendizaje basado en problemas desarrolla al estudiante como aprendiz y como persona, promueve la autonomía y el autodidactismo, desarrolla la capacidad de trabajo en grupo, forma personas más seguras e independientes a la hora de enfrentarse a problemas de la vida real, mejora la interiorización de conocimientos adquiriendo competencias reales, sólidas, estables y permanentes, ya que el adquirir conocimiento ha supuesto un esfuerzo para el estudiante. Establece un puente cognitivo real, es decir, un vínculo entre los conocimientos que adquieren en las instituciones educativas y los problemas reales. Y por último, desarrolla la capacidad de argumentación, ya que para llegar a la conclusión acertada, el grupo ha de haber debatido exponiendo los argumentos de cada participante. Con respecto a los inconvenientes, el docente puede interferir dando respuestas directas sin percatarse. Por otro lado, la fragmentación en el currículum y las modalidades organizativas de las instituciones educativas dificultan la implantación de esta metodología. Y, en muchos casos, se requiere la colaboración de profesores entre distintas materias. Bajo mi punto de vista, el aprendizaje basado en problemas se adecua favorablemente a la enseñanza tanto de matemáticas como de informática, puesto que son dos materias que se pueden relacionar con muchos aspectos y problemas que pueden surgir en nuestra vida diaria, objetivo principal de la enseñanza por competencias. Además, son dos materias que están muy relacionadas entre sí. Con las matemáticas se pueden resolver numerosos problemas que pueden surgir en nuestra vida real. Y con la informática, apoyándonos en el uso de las TICs, se puede observar de una forma gráfica y atractiva tanto el problema como la información necesaria para llegar a la solución y el resultado final. Como hemos visto, son muchas las ventajas que aporta esta metodología para el alumnado, pero existen ciertos inconvenientes que hacen que resulte complicada de aplicar para el profesorado, debido al actual sistema educativo. Se requeriría un cambio de cultura docente, orientado a intercambiar y colaborar entre los profesores de distintas materias sin que esto suponga un obstáculo o problema para el centro educativo.
Ahora voy a pasar a explicar la actividad que he diseñado. Está enfocada para la asignatura de matemáticas, concretamente para el cuarto curso de educación secundaria obligatoria. El título que le he puesto ha sido ¿cambiar o no cambiar las bombillas convencionales por unas de bajo consumo? Los objetivos que se pretende alcanzar con esta actividad son que el alumno aprenda a analizar la factura de la luz con detalle, a la vez que refuerza conceptos de las asignaturas de matemáticas, física, tecnología y ciencias. Al acabar la actividad, el alumno ha de ser capaz de entender lo que es un polinomio y para qué sirve en un contexto tan cotidiano como es la factura de la luz. Será capaz de interpretar y reproducir gráficamente datos numéricos en una situación real. También será capaz de realizar con rapidez operaciones con porcentajes y reglas de 3, lo que favorecerá la agilidad del cálculo mental en otras situaciones. Por otro lado, el abordar esta actividad junto con otros compañeros proporcionará al alumno competencias sociales, tales como saber trabajar en grupo, respetar las opiniones de los otros compañeros y ser capaz de comunicarse utilizando el lenguaje matemático adecuadamente. El trabajo consta de un enunciado principal y se dividirá en 7 sesiones de 50 minutos, con otros 7 enunciados secundarios que servirán de guía a los estudiantes. Estos enunciados los dará el docente al comienzo de cada sesión. También será necesario realizar 3 actividades de forma individual en casa. El docente dará el enunciado de estas actividades al final de la clase presencial previa. Los alumnos formarán grupos de 3 personas, por orden alfabético, para realizar parte de la tarea propuesta. Concretamente, trabajarán en grupo en las sesiones presenciales, pero también deberán de trabajar individualmente en las asignadas para casa. Cada grupo de 3 alumnos deberá disponer de al menos un ordenador, por tanto deberán sentarse en grupo de forma que todos visualicen correctamente la pantalla. Los recursos materiales que necesitarán serán una calculadora científica, un ordenador con acceso a Internet y material escolar básico. Toda la información recopilada a lo largo de la actividad deberá recogerse en un cuaderno o en un documento de Word o cualquier otro procesador de texto similar. Como ya he comentado antes, los contenidos que se abordan en esta actividad están relacionados con las matemáticas, la física, la tecnología y las ciencias. Concretamente, esta actividad se relaciona con matemáticas puesto que se utilizan operaciones simples, operaciones con porcentajes, reglas de 3, cálculo de la media, representaciones gráficas, polinomios, etc. Con respecto a la física y la tecnología, encontramos conceptos como el de potencia y las unidades de medida. En lo que concierne a las ciencias, podemos ver reflejado en esta actividad el cuidado del medio ambiente, las medidas de ahorro energético y las fuentes de energía renovables. Como ya he explicado antes, la metodología del aprendizaje basado en problemas parte de un problema. Así pues, el problema que planteo en mi actividad es el siguiente. Por término medio, cambiar todas las bombillas de una vivienda por otras de bajo consumo cuesta 120 euros. No obstante, aseguran un ahorro en el consumo de un 15% y una duración media de 5 años frente al año que duran las convencionales. ¿Económicamente, merece la pena el cambio de bombillas? Visto el enunciado, podemos deducir que uno de los principales problemas que pueden encontrarse los alumnos al abordar el enunciado es entender el concepto de kilovatio hora. Por otro lado, cuando veamos más profundamente la actividad, podremos apreciar que otra posible dificultad es el deducir el concepto de polinomio. Y una dificultad añadida sería el utilizar un software para resolver este problema. En la primera sesión, el docente dará el enunciado principal de la actividad y el primer enunciado secundario. En este caso, el enunciado secundario será: ¿qué necesito saber para calcular la potencia?
Así pues, los alumnos podrán comenzar a trabajar investigando en Internet sobre qué datos necesitan para poder calcular la potencia. Una vez hayan encontrado la fórmula de la potencia, el docente deberá comunicarles el enunciado del primer trabajo autónomo. También deberá de asegurarse de que los estudiantes tienen claro lo que deben realizar en casa. El enunciado del primer trabajo autónomo será: ¿cuánto consumen los electrodomésticos de mi casa? Así, los alumnos deberán anotar el consumo de los electrodomésticos que se utilizan en un día normal y el tiempo que se mantienen encendidos al día, aproximadamente. El enunciado de la segunda sesión presencial y grupal será: ¿cuánta potencia consume cada hogar a lo largo de un día? Compara los resultados. En esta sesión, los alumnos calcularán cuántos kilovatios hora consume cada hogar en un día. Pueden hacer uso de la calculadora o bien pueden utilizar una hoja de cálculo de OpenOffice. Además, deberán mostrar en conjunto los 3 resultados obtenidos mediante una representación gráfica, que dependiendo de los medios disponibles puede realizarse a mano o con ordenador. El enunciado de la tercera sesión presencial será: ¿cuál es el precio que pagaríamos si consumiéramos justo la potencia media de los 3 hogares? Llegados a este punto, los alumnos calcularán lo que consume cada hogar al mes y la media de consumo entre los 3 hogares. Por otro lado, consultarán el precio del kilovatio hora en Internet en ese momento y obtendrán la media en euros que consumen los hogares. El enunciado del segundo trabajo autónomo es: ¿por qué otros conceptos también se pagan la factura de la luz? La tarea se realizará en casa y consiste en consultar en una factura real cuánto es el gasto por potencia contratada, el impuesto de electricidad, el alquiler de equipos o cualquier otro concepto que no sea ni la energía consumida ni el IVA, puesto que la energía consumida ya la hemos calculado y posteriormente calcularemos el IVA. El enunciado de la cuarta sesión es: ¿cuál es la cantidad de IVA que deberíamos de pagar si consumiéramos justo la potencia media obtenida? En esta sesión, los estudiantes deberán investigar sobre cuál es el porcentaje de IVA que se paga en la factura de la luz, si no lo recuerdan de haber consultado la factura en casa. Posteriormente, deben calcular la cantidad de IVA que se debería de pagar en función de la media de consumo obtenida en la sesión presencial previa. El enunciado de la sesión 5 será: ¿cuál es el precio de una factura de luz media? Llegados a este punto, los estudiantes deben hacer la suma de los precios de todas las medias obtenidas de los conceptos que aparecen en una factura real: potencia contratada, energía consumida, impuesto de electricidad, alquiler de equipos, IVA. Deben utilizar la media de los datos de los 3 hogares. El enunciado del trabajo autónomo 3 será: compara con una factura real si el precio se aproxima a la media. El enunciado de la penúltima sesión es: construyendo un polinomio que resuma las operaciones realizadas para llegar al precio final de la factura de la luz, comprueba que el valor de este coincide con el precio medio de la factura obtenido en la sesión anterior. En esta sesión, los alumnos reflexionarán y se percatarán de que la mayor parte de las operaciones realizadas se pueden resumir en un único polinomio y por tanto le verán utilidad a este concepto. El polinomio al que deberían de llegar es el que se muestra en pantalla. Puede que lleguen a uno similar, dependiendo de la cantidad de conceptos que hayan tenido en cuenta. El último enunciado será: ¿merece la pena el cambio de las bombillas? ¿Qué más medidas podemos tomar para reducir el consumo de energía y su impacto en el medio ambiente? Volviendo al enunciado principal y con todos los datos referentes a la factura de un hogar medio calculados, los alumnos ya están en disposición de responder. Deberán de calcular el 15% de la factura media de un mes y multiplicarlo por 60, que son los meses que hay en 5 años y lo que duran las bombillas de bajo consumo. Así obtendrán el ahorro que les ocasiona instalar estas bombillas. A este ahorro le deberán restar el coste que suponen las bombillas, y si el resultado sigue siendo positivo, querrá decir que conviene cambiar las bombillas.
Por otro lado, los alumnos deberán proponer más medidas de consumo eficiente, ahorro y cuidado del medio ambiente. También podrán investigar sobre fuentes de energía renovables. Podrán ayudarse de Internet para buscar esta información. En todas las sesiones, el docente ha de comprobar que los resultados obtenidos por los alumnos no son desorbitados y debe orientarlos si lo necesitan, pero nunca darles la solución directamente. Para finalizar, pueden ver en pantalla la bibliografía que he consultado para realizar esta actividad. Esto es todo. Un saludo. Muchas gracias por su atención.